Bueno, Bien, hablábamos de que Pablo comienza a decir en el capítulo 3 de Filipenses, donde le va a decir que a él no le era molesto volver a escribir y para ellos tenía un efecto muy provechoso. ¿Se acuerdan? Capítulo 3 de Filipenses. Porque, ¿sabe que yo no voy a hablar nada nuevo, igual que Pablo? Pablo le dice, miren, voy a repetir conceptos que ustedes tal vez lo sepan, pero que son buenos recordar y que van a tener un resultado positivo en nuestra vida. A veces la curiosidad nuestra nos lleva a querer descubrir siempre cosas nuevas, pero muchas veces Dios desea que volvamos a recordar, porque ustedes saben que la repetición de buenos conceptos forman al final buenos hábitos. Y en este capítulo de esta hermosa carta de Filipenses, él va a comenzar a dar el consejo de mucha importancia, si usted se acuerda, Filipenses capítulo 3 versículo 2, que le va a decir que se guarden de los perros, estas personas que muchas veces muerden desde atrás, como los perritos garroneros, ¿vieron? Que por consumir cosas en mal estado infectan, enferman y traen complicaciones a la salud congregacional, transmitiendo, hermanos, y eso tenemos que tener cuidado, infecciones doctrinales. También dice que hay que guardarse de aquellos que como obreros no son muy buenos porque con sus enseñanzas no suman ni multiplican, siempre van a restar porque tratan de dividir. Y hablando de la contaduría divina, ustedes saben que jamás se divide o se resta, siempre se tiene que sumar y multiplicar. A más de esto, Pablo va a comenzar, si usted, lo estoy tratando de citar de memoria, hermano, con un apunte que tengo aquí atrás muy a los Carlitos Pinto, va a comenzar a detallar el balance personal de lo que él en su pasada vida a él le sumaba y hace un cierto detalle. Él dice que en cuanto a los reclamos religiosos era intachable, en cuanto al sentir de pertenencia patriótica, dice que no había nada que objetarle porque dice hebreo de hebreo. Era alguien celoso de la ley, pertenecía al fariseísmo, y eso lo llevó a que por su prolijidad religiosa y por su celo religioso lo lleva a percibir a la iglesia, a perseguir a la iglesia. Y era en cuanto a la ley alguien irreprensible. Un escritor dice que tan estricto fue Pablo en su observancia externa de la ley del Antiguo Testamento, según la interpretaban los líderes religiosos judíos, que en pos de esa rectitud legal llegó a ser irreprensible. Es decir, que humanamente hablando, la conducta de Pablo era irreprochable, hermanos. Y todas esas cuestiones le sumaban a él en su judaísmo, en la política de su entonces, todo le sumaba a él, pero en cuanto a Dios en realidad le restaba. Solo lo exaltaban a Pablo y Cristo no recibía gloria de esa vida tan prolija a los ojos de los religiosos, de los políticos de turno y ante quien creyendo defender la ley cometían equivocaciones terribles. Y Pablo creyó que en su balance religioso y humano, que esas actitudes se le iban a acomodar en la columna del haber en la contabilidad del cielo. Y en el debe de su propio balance le había apuntado al Señor de la contabilidad espiritual que es Jesucristo. Y se dispuso a eliminar a los seguidores de este Señor de señores. Y fue así hasta que se encontró con el único Señor en el camino a Damasco. Y su contabilidad, hermano espiritual, cambió, porque apareció el dueño de la finanza, el Señor de todo y de todos. Y en la nueva hoja de cálculo, perdón, ya no hecho por Pablo, sino por el Señor. Lo que se encontraba en el debe pasó a formar parte del haber, y lo que se encontraba en el haber debía pasar al debe. Por eso, mis hermanos, quiero tomar dos versículos para que reflexionemos ahora en este 2025 y podamos ordenar lo negativo y festejar lo positivo, mis queridos. Creo conveniente, mis hermanos, que vayamos a los textos bíblicos de Filipenses capítulo 3, muy conocido, y si lo digo de memoria algo se me va a quedar en el camino, pero seguramente usted lo puede recordar. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero cuántas cosas
eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mis hermanos, usted sabe que lo mejor del comienzo es siempre comenzar por el principio y quisiera que traslademos así nuestra mente al pasado y reflexionar entonces bajo estos conceptos si tal vez no haya cosas del pasado para corregir. Porque Pablo dice cuántas cosas eran en tiempo pasado para mi ganancia. Hermano, no es que se olvidó de esas cosas que le trajeron cierta reputación, que le sumaban para él de forma personal, pero fueron las cosas de su pasado que tuvo que desechar, porque nada de lo que humanamente nos enaltece sirve en la contabilidad divina. Porque solo va a mostrar, mis hermanos, un corazón que se esfuerza por ganancias personales, pero no glorifica a Cristo. Pablo sumó buenas obras ante los ojos de los demás, religiosidad, conocimiento, vinculación, posición, y podemos seguir enumerando. Pero se dio cuenta cuando se encontró con el Señor que eso debía ser desechado como fundamento para su justicia ante el Dios que él creía servir. Hermano, a nosotros a medida que nos pasan los años, puede sucedernos lo mismo, pues estamos en la línea doctrinal correcta, según nosotros es así. Nos vinculamos con personas, con hermanos que tienen un andar correcto. Nuestro radio de influencia crece, se extiende, somos en algunos aspectos referentes. Y saben qué, al menos yo, hermano, tengo miedo que la vanagloria se empiece a introducir de una manera muy sigilosa. Y en lugar de encontrando, trabajando para el Señor, nos encontramos haciendo mucho, cansándonos mucho, pero solo para nosotros y para mantener esa reputación tal vez bien adquirida, pero mal administrada. Porque lo hacemos para ganancias personales. Y el único digno de gloria queda desplazado de nuestros corazones egocéntricos que disfrutan de eso que es perecedero. Lo bueno es que Pablo habla en tiempo pasado, hermano, y puede que en el 2024, que ya forma parte de nuestro pasado, esto se haya manifestado en nosotros. No, ustedes saben que yo no conozco la vida de nadie, ni ustedes conocen la mía, simplemente por comentarios, mis hermanos, pero creo que nos juntamos hoy en este balance espiritual y vemos en nuestra hoja de cálculo que puede que hayamos hecho demasiado para nosotros y poco para el Señor. Y eso tal vez sea necesario corregir, revisar y reflexionar. Tal vez sean las cosas que Dios nos pide del pasado que debamos corregir o tal vez desechar. Puede, hermano, que nos haya pasado y hemos visto buenos resultados que se produjeron por nuestra intervención. Todo eso tiene que ser puesto en el altar divino y ser quemado, pero que sea un olor de un sacrificio grato, agradable a Dios. Más allá de la satisfacción personal que causa, hermano, los buenos resultados, pero hay ciertas cosas que más allá de lo positivo debemos estimar como pérdida por amor de Cristo. Es necesario sentir en nuestro interior, al hacer este examen contable espiritual, sentir la necesidad muchas veces de transformar las intenciones, no el sistema, el método, sino nuestros corazones, ya que ahora en Cristo sabemos que Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y muchas veces creo que soy yo. Hermano, he recorrido muchos kilómetros este año. Mi vida es pública porque cada vez que voy a algún lugar rindo de alguna manera cuenta a los que me apoyan en oración y aún económicamente a través de mi Facebook. Hermano, pero que eso no sea la motivación de mi reconocimiento, sino que sea hecho para gloria de Dios. Hermano, que el comienzo de este 2025, Dios con su palabra revolucione nuestras hojas contables con la intención del cielo y corrijamos lo que ante los humanos nos suma obviamente a nosotros, pero comencemos a hacerlo producir para Dios. Enfocarlo
eterno que son las almas, obrar para el bien de esas almas que solo se consigue con la llegada de Cristo a su vida. Esas son las obras que van a resistir la mirada escrutadora del Señor en el tribunal de Cristo, desechando lo que este mundo nos quiere dar, que es heno, madera y hojarasca, y no suma para la causa de Cristo. Hermano Juan capítulo 2, usted sabe, allí el versículo 16, primera de Juan. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y hermano, para los creyentes verdaderos, lo de este mundo solo inflama, pero causa una falsa sensación. No nutre, no alimenta, ni suma para Cristo. Mi querido, el 2024 ya es pasado. Y que esos errores del pasado sean corregidos para ir en un 2025 por lo mejor para la causa de Cristo. Y si en nuestro balance, comparándola con la contabilidad del cielo, nos muestra errores para corregir, hermano, que no seamos tercos y podamos empezar a hacer todo para la gloria de Dios. Cosas del pasado que tal vez tengamos que corregir, pero también, mi hermano, bendiciones personales en la actualidad por las cuales sí. Dice el versículo 8, ciertamente hoy estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Este texto, hermano, está ahora en tiempo presente. Nos está desafiando al aquí y ahora, cuando nos convertimos realmente. Hay algo que tiene que permanecer en un constante presente en nosotros, y es esa necesidad que debe estar cada día de alcanzar a ser más parecido a Cristo, conociéndole de la manera excelente que Dios nos llama que le conozcamos. No solo se consideró su pasado, hermano, basura, Pablo, no. Hermano, él seguía considerándolo de esa manera, algo desechable, para conocer cada día un poquito más a Cristo. Él sostenía que ningún religioso lo iba a hacer ahora, cambiar de su forma de pensar ahora que está en Cristo. Este ser poderoso y soberano con el cual se encontró camino a Damasco, ahora él, por estar abocado a la comunicación de este ser maravilloso, él buscaba la excelencia en su vida y agradarle a él de todo corazón. Mire, Pablo tuvo el privilegio de verle como apóstol, de ver a Cristo glorificado y conocer su poder. Pero más allá de eso, que es realmente algo maravilloso, en este presente no se conformaba con lo que ya había alcanzado, sino que no dejaba que lo del pasado lo desenfocara de lo sublime que es conocer a Cristo. Y habían pasado más o menos 30 años de ese encuentro personal con Jesucristo. Y ahora en ese presente seguía con el mismo desafío: conocer de Jesucristo para ser más como Él. Hermanos, cantamos, y estoy seguro que usted se acuerda, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Creo que este comienzo de este año, en nuestro presente, mis queridos, tenemos que incorporar ese deseo, porque esas son las bendiciones personales por las cuales debemos ir. Siempre más de Cristo en nosotros. Por eso Pablo tuvo que seguir estimando como basura esa encumbrada posición que el mundo le permitió tal vez disfrutar en un tiempo. Hermano, nosotros debemos ser imitadores de Pablo, así como él lo fue de Cristo. Nosotros debemos desechar cosas del pasado para incorporar las bendiciones personales en este presente. Y me acuerdo de Pedro, que creo que da un poco en la tecla, por así decirlo, cuando allí en su segunda carta, en el capítulo 1, allí nos va a motivar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Se acuerdan? Creo que versículo 3 debe ser del capítulo 1. Pero en el versículo 5 y al 7 va a decir: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, escúcheme, dominio propio, al dominio propio paciencia,
a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Y esto es así porque Primera de Corintios capítulo 13 va a decir que Pablo mismo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lamentablemente, un ruido molesto a quien tengo a mi lado. Un árbol con muchas ramas, pero sin hojas, que no sirve para dar sombra a nadie. Hermano, creo que en este presente debemos sentirnos empoderados para que si en el balance del 2024 nos deja cosas que corregir, que en este 2025 seamos bendecidos con la vida de Cristo en nosotros y podamos coincidir. Al final del 2025, si Dios nos llega a regalar la posibilidad de vivir con el balance del cielo. Que junto a Pablo, hermano, no tengamos vergüenza de decir a cada instante, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, con proyecto de vida que le glorifique, teniendo objetivos bíblicos en nuestro presente para hacerlo realidad en el transcurso de este año, si Él lo permite, pero empapado de la vida de Cristo en nosotros, para poder así evidenciar que tenemos la mente de Cristo y que cada pensamiento en el presente es llevado a su perfecta, cautivo a su perfecta y santa voluntad. Hermano, dije cosas del pasado que corregir, bendiciones personales en este presente por las cuales ir. ¿Y saben qué? Termino con esto. Un señorío para todo esto que permitir. Me atrapó la frase del versículo 8 de capítulo 3 que dice Pablo, mi Señor. Solo aquellos que de verdad lo aceptan pueden disfrutar de la guía constante de este Señor de señores. Ahora, ¿saben qué? No siempre Él es el Señor absoluto de cada uno de nosotros. Sí está la palabra Señor en nuestra boca, pero muchas veces no se transforma en realidad en nuestra vida. Hermano, esto es importante para lograr el balance espiritual equilibrado, que la vida cristiana es de bendición personal y congregacional, que se logra por amor a quien amamos, porque Él nos amó primero. Pablo dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Amado, creo que cuando Él es nuestro dueño, nuestro amo, nuestro amor primero por Él, que Dios sobre todas las cosas se va a hacer evidente. Y eso se prolonga hacia el prójimo, dejando que sus decisiones que nos quedan escritas para que manejemos nosotros nuestro sistema aquí en la tierra, sean nuestra guía constante. Hermano, que dejemos que el Señor y dueño de nuestras vidas, ese que nos compró no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa, administre nuestra vida siempre. Pablo se había enamorado de su Señor, sabía quién era y cómo le amó. Entonces él lo consideró lo más bello, él lo consideró el más bello nombre, lo sentía el Señor de señores y se proyectaba a pesar de su situación, acuérdese, escribe desde la cárcel, al futuro, pensando en los intereses de su Señor, que son las almas, pues se estaba ocupando de ellas. Hermano, qué hermoso es pensar en lo que Pablo nos deja aquí cuando dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Él hizo que su Señor sea su vivir. ¿Se acuerda Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo. Él sabía que ese era el Señor que lo fortalecía para que estando en Él todo lo difícil se iba a ser posible y escribe en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él servía a ese Señor que a pesar de su miseria, de ese cuerpo de muerte, lo llevaba a agradecer a Dios por la vida en abundancia en Jesucristo. Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25, anótelo y léalo. Hermano, él decidió obedecer en su presencia a ese Señor, que en su ruego por el aguijón en la carne le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, segunda de Corintios capítulo 12. Hermano,
Ese Señor que cambió definitivamente su manera de ver las cosas y lo motivó a no gloriarse en nada personal, sino a gloriarse solo en la cruz de Cristo. Ese Señor quiere ser tu Señor definitivamente y el mío. Y nos propone ahora en esta noche unirnos en oración, mis queridos, para meditar si hay cosas por las cuales pedir perdón a Él en este 2025 que el 2024 nos dejó para corregir, para empoderarnos y a recibir esas bendiciones personales que es la vida de Cristo en nosotros y no tener ningún esquivo, mis hermanos, para que Él en realidad sea el Señor de nuestra vida. Mis amados hermanos, quisiera que podamos decir lo que Pablo dijo allí en Hechos capítulo 9 y versículo 6. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y Él se va a deleitar en guiarnos para que nuestros proyectos coincidan con la contabilidad del cielo. Amados hermanos, que la palabra de Dios cale en nuestra mente y en nuestros corazones y nos desafíe en este 25 a pensar en el prójimo, no en nosotros, no mirando cada uno por lo suyo, sino también por lo de los demás. Hermano, en nuestras relaciones, Dios, ellos y después nosotros. Muchas almas necesitan conocer de Cristo y usted y yo podemos ser instrumentos si dejamos que Él, si nos rendimos a su señorío, si permitimos su señorío. Mis amados hermanos, le quiero animar para que vayamos por uno más para Cristo, por uno más para Cristo, por uno más para Cristo. ¿Sabe qué? En el cielo hay lugar para todos. Por eso debe reflejarse la vida de Cristo en mí y en usted.